Hola a todos y bienvenidos a esta clase magistral. Hoy tenemos por delante un análisis a fondo donde vamos a destripar uno de los grandes misterios de la cognición humana, cómo funciona exactamente nuestro sistema auditivo. Y ojo, porque no venimos aquí a memorizar conceptos aburridos. Nuestro objetivo es entender la arquitectura misma de la mente humana frente a todo ese caos acústico que nos rodea en el mundo exterior. Así que, mentes curiosas y futuros expertos en psicología, preparados porque vamos a explorar los complejos mecanismos y paradigmas de la atención auditiva. ¡Arrancamos! Para que no nos perdamos, este va a ser nuestro mapa de ruta de hoy. Empezaremos con una observación súper cotidiana, el famoso efecto cóctel party. De ahí pasaremos al filtro físico de las primeras teorías. Luego descubriremos la enorme sorpresa que nos da el procesamiento semántico. Analizaremos nuestros límites de capacidad temporal, mapearemos cómo se distribuye nuestro espacio atencional y para rematar llegaremos a la integración multisensorial, un viaje fascinante desde el oído hasta la comprensión global del cerebro. Vale, pues vamos directos al grano con la primera sección, el efecto cocktail party, que nos va a servir como introducción perfecta a nuestro problema. Pensemos en la típica situación que todos hemos vivido. Una fiesta a rebosar de gente, la música a tope, vasos chocando, risas y un montón de conversaciones cruzadas. Es un auténtico muro de sonido. Sin embargo, a pesar de todo ese jaleo, somos capaces de mirar a la persona que tenemos enfrente y mantener una charla súper fluida. Pero de repente, al otro lado del pasillo, alguien pronuncia nuestro nombre. ¡Bum! Al instante, nuestra atención gira hacia allí. La gran pregunta cognitiva que nos plantea esto es: ¿cómo narices puede el cerebro centrarse en una sola conversación y al mismo tiempo ser capaz de detectar información crítica que se supone que estaba ignorando por completo? Bueno, la clave para entender esto, el patrón lógico demostrado, es que el sonido que decidimos ignorar en realidad no se apaga. No hay un botón de silencio absoluto. La mente humana es una pasada. Selecciona un canal prioritario para la conversación principal, sí, pero simultáneamente deja un sistema de vigilancia encendido en segundo plano. Es como un radar, un estado de monitorización parcial del entorno. El cerebro literalmente nunca baja la guardia del todo. Y esto nos lleva de cabeza a la sección 2, el filtro sensorial físico, donde entran en juego las primeras grandes teorías de la psicología cognitiva. Frente a todo ese caos acústico de la fiesta, los primeros investigadores se rascaron la cabeza pensando: ¿cómo selecciona exactamente el cerebro una fuente de sonido entre tantas? Pensemos en el cerebro como si fuera el estricto portero de una discoteca súper exclusiva. Este portero tiene la difícil tarea de decidir quién entra al club de la conciencia y quién se queda fuera en la calle. Pioneros como Colin Cherry o Donald Broadbent se volcaron en descubrir cuáles eran las reglas exactas que usaba este portero atencional. Hablemos del brillante trabajo de Colin Cherry con el famoso paradigma de la escucha dicótica. Imaginemos que nos ponen unos auriculares. En el oído izquierdo, que será el canal atendido, suena un mensaje complejo que debemos ir repitiendo en voz alta sin parar, lo que se llama técnica de sombreado. Mientras tanto, en el derecho, el canal ignorado, nos cuentan una historia totalmente distinta. ¿Qué descubrió Cherry? Pues que el cerebro bloquea casi todo el contenido del lado ignorado. De hecho, no recordaríamos absolutamente nada de ese mensaje. Sin embargo, nuestro portero de la discoteca sí que capta algunos rasgos físicos muy básicos. Se da cuenta de si la voz cambia de hombre a mujer o si es un tono más agudo. Por lo tanto, en esta primera etapa, el filtro parecía ser puramente físico. Y es que, para que el cerebro pueda aislar una voz con éxito en un entorno ruidoso, necesita aferrarse a contrastes físicos. Necesita que las voces vengan de una localización espacial diferente, que tenga una variación muy clara de frecuencia o de tono, o que haya un pequeño desfase temporal cuando empiezan a hablar. Sin estas pistas físicas, la capacidad de separar un sonido de otro sería misión imposible. Para rematar esta idea, Broadbent ideó la técnica Split Span para ver cómo funcionaba esto en nuestra memoria inmediata. Es súper curioso. Si al oído izquierdo le enviamos rápidamente los números 492 y al derecho exactamente a la vez le enviamos 751, ¿cómo creemos que los recuerda el cerebro? Pues no los ordena temporalmente. Lo que hace la gente es reportar primero un oído entero, por ejemplo, 492, y luego al otro, 751. Esto demostró que nuestra memoria a corto plazo organiza inicialmente la información basándose estrictamente en el canal sensorial físico, no en el orden temporal en el que sucedieron las cosas. Pero ojo, porque ahora entramos en la sección 3, el procesamiento del significado. Y aquí es donde nuestra historia académica pega un giro de guión absolutamente espectacular con la sorpresa semántica. A ver, si el filtro fuera únicamente físico y un muro impenetrable, como decían Broadbent y Cherry, tenemos un problema gigante. ¿Cómo explicamos entonces que cierta información ignorada sí llega a procesarse y supere ese filtro? Neville Murray le dio una vuelta a esto recordando el efecto cóctel party. Volvamos a la analogía. Nuestro portero de discoteca es muy estricto con las reglas físicas, de acuerdo. Pero ¿qué pasa si de repente se acerca a la puerta un invitado VIP?
Ese invitado VIP es nuestro propio nombre. Morey demostró que palabras con una inmensa relevancia personal para nosotros rompen ese filtro físico a la fuerza e irrumpen de golpe en nuestra conciencia. Anne Treisman lo llevó un pasito más allá, con un experimento sencillamente genial. Imaginemos la prueba de los auriculares de nuevo. Si en el oído al que prestamos atención comienza la frase «ayer fui al», pero de repente la conclusión lógica salta al oído ignorado y dice «mercado a comprar pan», ¿qué hace nuestro cerebro? Involuntariamente hacemos un cambio de atención hacia el oído ignorado. Esto revolucionó la psicología porque demostró que el sistema atencional es capaz de romper sus propias reglas físicas y espaciales solo para perseguir la coherencia de la historia. Es decir, el significado también dirige nuestra atención. Y si eso os parece increíble, agarraos, porque Courtine y Good encontraron algo aún más bestia. En un estudio asociaron ciertas palabras a unas leves, muy leves, descargas eléctricas durante una fase de entrenamiento. Más tarde, escondieron esas palabras en el oído ignorado durante una prueba de escucha dicótica. Los participantes juraban y perjuraban no haber escuchado esas palabras, y sin embargo su cuerpo reaccionaba. Su piel mostraba una respuesta galvánica, que empezaban a sudar de forma imperceptible. El cerebro procesó el significado, detectó la amenaza y desencadenó una respuesta física, y todo esto completamente a espaldas de la conciencia de la persona. Una locura. Bueno, dejamos ya el fascinante mundo del significado y pasamos a la sección 4, límites temporales y capacidad. Aquí vamos a abrir el capó para analizar la pura mecánica operativa y los cuellos de botella de nuestro sistema auditivo. Por muy increíble que sea, la maquinaria de nuestro cerebro tiene unos límites de procesamiento súper estrictos. La pregunta que debemos hacernos es, cuando dos cosas importantísimas impactan en nuestro oído en cuestión de milisegundos, ¿puede nuestra atención procesar ambas a la perfección? La respuesta corta es un no rotundo, y el fenómeno conocido como el parpadeo atencional o déficit de doble target nos explica el porqué paso a paso. Resulta que cuando el cerebro detecta el primer objetivo empieza a procesarlo inmediatamente. Milisegundos después, esta tarea consume masivamente nuestros recursos cognitivos. El cerebro está literalmente ocupado guardando esa información. Así que si un segundo objetivo aparece justo en ese pequeñísimo lapso de tiempo, la probabilidad de que pase totalmente desapercibido se dispara. Es como si la máquina se saturara por un instante y el segundo elemento se volviera invisible para nosotros. Greenberg y Larkin idearon una forma súper inteligente de medir estos recursos invisibles, algo que llamaron el paradigma de sonda. Mientras alguien presta atención a un sonido muy complejo, los investigadores emiten de fondo un tono súper débil, una especie de sonda. Lo que vieron fue clarísimo. Si la carga de atención de la tarea principal es altísima, la capacidad para detectar ese tono débil se desploma por completo. Pero, si la tarea requiere poco esfuerzo, nos sobran recursos y escuchamos las ondas sin problema. Es un medidor perfecto para cuantificar exactamente cuánta atención nos queda libre en el depósito en cualquier momento. Esto nos empuja a la sección 5, distribución y espacio atencional. Ahora toca ver cómo se despliega toda esa atención, pero a nivel físico alrededor de nuestra cabeza. El investigador Bertram Scharf se hizo una pregunta muy pertinente. Quería saber si la atención auditiva es como un interruptor de luz en la pared, donde una zona del espacio está encendida y todo lo demás está 100% apagado, o si por el contrario, la forma en que escuchamos nuestro entorno tiene una distribución mucho más gradual. Y Scharf llegó a la conclusión de que la analogía perfecta no es un interruptor, sino una linterna en medio de la oscuridad. Justo donde apuntamos el foco central de esa linterna atencional, estamos aplicando todos nuestros recursos. Lo escuchamos todo con una nitidez absoluta. En la zona de la periferia cercana, esa luz empieza a atenuarse un poco y nuestra capacidad para detectar cosas baja de forma progresiva. Y finalmente, los extremos más lejanos caen casi en la penumbra cognitiva, lo que se traduce en un procesamiento malísimo. Así que no es todo nada. La atención se va difuminando gradualmente en el espacio. Y por fin llegamos a la sección 6, nuestro gran final, modalidad cruzada e integración. Aquí es donde rompemos las barreras del sistema puramente auditivo para empezar a entender al cerebro en su conjunto. Hasta ahora hemos estado hablando del oído casi como si viviéramos dentro de un laboratorio aislado. Pero reconozcámoslo, el mundo real es caótico y terriblemente multisensorial. El último enigma que tenemos que resolver hoy es cómo se las apaña realmente el cerebro para sobrevivir ahí fuera, combinando inputs de sentidos completamente distintos para asegurarse de que entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. Y la respuesta está en que el cerebro no es una colección de cajas independientes. Funciona mediante integración cruzada, uniendo lo visual, lo auditivo y lo táctil a la vez. Volvamos por última vez a nuestra ruidosa fiesta del principio. Cuando el jaleo es insoportable y nuestro oído empieza a fallar, instintivamente miramos a los labios de la persona que nos habla. La vista acude volando al rescate de la audición. Esta fantástica combinación multisensorial reduce muchísimo nuestra incertidumbre, optimiza lo que percibimos y nos hace muchísimo más rápidos y eficaces en la vida diaria.
Para cerrar esta clase quiero dejaros con una reflexión. Hoy hemos visto que la mente presta atención a unos canales, pero vigila a otros en secreto, que es capaz de sobresaltarse con un nombre o reaccionar sudando ante un peligro que ni siquiera sabe que ha escuchado. Pensemos en esto. Si el cerebro procesa de fondo todo un torrente de emociones y significados que nosotros en nuestra mente consciente estamos convencidos de ignorar, ¿cuánta de la realidad que experimentamos cada día se está construyendo verdaderamente ahí, en las sombras de nuestra atención? Es una idea que da bastante que pensar sobre la frágil ilusión de nuestra propia conciencia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.